Señor, te damos gracias. De nuevo tú nos permites estudiar tu palabra y te pedimos el día de hoy, ya como última enseñanza de la serie, que tú nos des mucha sabiduría para lo que vamos a estar hablando y que tú recibas la honra y la gloria por medio de nuestro estudio de tu palabra, Señor. Estamos gozosos de poder haber visto el Evangelio en la vida del apóstol Pablo, en su vida, en su experiencia. Y te pedimos que todo lo que hemos aprendido también sirva para que nosotros lo pongamos en práctica y vivamos para ti, Señor. Ponemos esta enseñanza en tus manos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme el libro de Romanos por un momento. Con lo que vamos de la historia, y hoy no voy a hacer una lectura como tal, sino que voy a hacer un poco un cierre un poco narrado, ¿verdad? Pero a lo que vamos de la historia, y si hacemos un recuento de la historia, el hombre de la cueva del que estamos hablando, ¿verdad? Un hombre que fue criado y nació en una cueva y era lo único que conocía. Este hombre de la cueva en su momento se enamoró del moho, porque culturalmente dentro de las cuevas el moho, como era lo que más había, era lo que más amaban, lo usaban para todo, incluso para su salud, ¿verdad? Y olían moho, almacenaban moho, guardaban moho, pero no sabían que eso que amaban los estaba matando. Estaban muriendo poco a poco, dolores de cabeza, tos, y cada vez estaban más débiles dentro de las cuevas. Sin embargo, el rumor se había extendido de que había una especie de luz que se estaba metiendo en algunas de las cuevas, y esta luz hacía algo particular en el moho, lo eliminaba completamente. El moho dejaba de ser cuando esta luz tocaba la superficie, y entonces el hombre de la cueva empezó a odiar a aquello que llamaban sol. Y empezó a odiarlo con todo su corazón. Eventualmente se dio cuenta que algunas personas salieron y tuvieron contacto con el sol. Y estas personas, el sol fue un beneficio para sus vidas. Su tos desapareció, sus dolores de cabeza desaparecieron. Y eran personas que contaban a los que estaban dentro de las cuevas que habían visto paisajes nunca antes vistos por ninguna otra persona. El hombre de la cueva seguía en su rencor y en su ira, pero mientras perseguía a aquellos que amaban al sol, el sol tocó su cara, el sol tocó su rostro. Esta persona fue iluminada, recibió el calor del sol. Al principio quedó ciego por la luz, pero eventualmente el calor del sol guiaba sus pasos, y sus pasos los guiaron hasta un hombre bueno que le ayudó, le dio consejo, le sanó la ceguera, y eventualmente este hombre vio los paisajes que nunca antes había visto en su vida. Luego, este hombre se dedicó a hablar del sol por el resto de sus días, a tal punto que estuvo dispuesto a vivir debajo del sol, aunque eso le costara su propia integridad. Y él se sentía orgulloso de los rastros que quedaban en su cuerpo, fruto del sol que golpeaba fuertemente, a tal punto en que hablábamos que él se sentía orgulloso de que su piel se despellejara, y orgullosamente él decía: estas heridas que tengo son porque vivo para el sol. Literalmente estaba loco por el sol. Y hasta ahí llegamos. Ya no le llamamos el hombre de la cueva, le llamamos el hombre iluminado. Y este hombre iluminado está viviendo para el sol, aunque esto le cueste y le duela. Pero eventualmente, y eso es a lo que vamos a hablar el día de hoy, este hombre llegó a un momento en su vida que fue casi un momento cúspide, por así decirlo. El momento en que pudo plasmar en su mente, casi tocar y entender la naturaleza del sol. El momento en que, por haber tenido tanta experiencia con ver lo que el sol hacía en las plantas, en la naturaleza y en los hombres, empezó a entender parte por parte el proceso de lo que él estaba experimentando. Empezó a comprenderlo en la mente, empezó a palparlo, empezó a tener una comprensión como otras personas quizá no llegaron a tener nunca. Se empezó a enamorar a tal punto del sol que, sin estar cerca del sol, él comprendió que estaba viviendo como si estuviera a pasos del sol. Lo interesante es que esta persona en algún momento pensó en su mente: bueno, si yo estoy lejos del sol y el sol me está hiriendo a tal punto en que estoy despellejado, esto quiere decir que probablemente si yo me acerco demasiado al sol, me muera. ¿Quién puede acercarse tanto al sol como para estar vivo frente a él? Bueno, eventualmente también él entendió que el sol que le iluminó
también fue un sol que le preparó. Le preparó para ser una persona que estuviese dispuesta y capacitada para estar frente al sol sin ser herido. Y entendió una palabra que explica esto. Y esta palabra es justicia. Por la justicia de Dios, esa persona iba a estar frente al sol y el sol no le iba a quemar. Y ahora tal vez usted dice, no entiendo, ¿por qué la justicia de Dios lograría eso en alguien? ¿Por qué la justicia lograría que una persona esté cerca del sol y no reciba los daños que el sol podría darle? Bueno, y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cómo la justicia de Dios es el factor determinante para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios sin ser consumidos por su gloria. ¿Cómo se explica esto? Bueno, Pablo entendió todo esto en un esquema súper abundante en su mente cuando escribió la famosa epístola a los Romanos. Y eso es lo que nos tiene a nosotros el día de hoy. El tema se llama la Carta Magna del Evangelio. Aunque entendemos que toda la Biblia habla del Evangelio, Romanos representa una de las cartas que mejor expone el Evangelio en su totalidad, entendiendo que aún el propósito mismo de la escritura de la epístola de Romanos gira alrededor de esto, explicar el Evangelio, ¿verdad? Otras epístolas se escribieron con otros propósitos. Una persona le escribe a otra para que solucione algunos problemas que hay en una iglesia local, para que tengan en cuenta a hermanos que están enseñando, a personas que están enseñando falsa doctrina, cosas por el estilo. Pero la carta a los Romanos se escribió explícitamente para explicarle el Evangelio a una iglesia. A la iglesia que está en Roma, precisamente, una iglesia que Pablo no conoce, pero que está dispuesto a ir. Una iglesia de la cual Pablo conoce gente, pero Pablo no ha estado ahí. Y Pablo, imaginando entonces que hay muchas personas de allá que no son fruto suyo, entonces se preocupa por sus almas y expone de la mejor manera que él puede las verdades del Evangelio. Él está en Corinto y desde Corinto se propone a escribir esta epístola y enviarla a las personas por medio de una mujer llamada Febe para que la haga llegar y para que las personas puedan leerla, puedan estudiarla, puedan prepararse y puedan entender cuál es el mensaje más importante de la vida: el Evangelio. De hecho, Romanos tiene un texto que es básicamente el corazón de la carta. Romanos capítulo 1, versículo 15. Dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no estaba allí. Le está enviando la carta a personas que él todavía no conoce. Pero ¿qué sigue después? ¿Qué es lo que él está a punto de decir inmediatamente después de esto? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Su meta, llegar a Roma. La razón de su meta, porque no se avergüenza del mensaje que quiere ir a predicarles. Pero detrás de esto hay una motivación especial. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto representa la explicación del propósito de la carta a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes de avanzar, quiero pedirles un favor. Si yo les tuviera que preguntar la definición de la palabra justicia, ¿cuál sería su definición? ¿O cómo ustedes definirían esta palabra? Que podría llegar a ser algo compleja. Justicia, ¿qué es justicia? Darle a una persona lo que esa persona se merece por sus actos. Eso es justicia, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Todos están de acuerdo con esta definición? Claramente, esto es la justicia de Dios, la justicia divina. Dios está dispuesto a darle a las personas aquello que estas personas se merecen como consecuencia de sus actos. Qué contradicción que cuando estábamos hablando del sol y el hombre iluminado, dijimos lo siguiente: él va a llegar a estar tan cerca del sol y no morir,
por la justicia de Dios. Ahora, nos preguntamos entonces, si la justicia de Dios es darle al hombre iluminado lo que el hombre iluminado se merece, entonces ese hombre debería morir quemado, porque eventualmente él tiene mucha cola que le majen, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué la justicia de Dios resguardaría a una persona a no morir frente a la gloria divina? Bueno, esto es lo que va a explicar Pablo. No me quiero adelantar al final, pero vamos a llegar específicamente a este punto. Antes de analizar más la justicia de Dios en toda la epístola a los romanos, es interesante aclarar que la epístola a los romanos es una de las epístolas que más curiosidad, por así decirlo, ha generado en la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. De hecho, cuando se estudia eclesiología, que lo hicimos hace unos meses, ¿verdad? Nos damos cuenta que desde el inicio de la iglesia, la mayor cantidad de cristianos que hizo comentarios bíblicos, Romanos es el libro que más comentarios tiene en toda la historia. Personas desde el siglo 3, 4 están haciendo comentarios acerca de la epístola a los romanos. Es la carta del Nuevo Testamento más comentada en la historia y aún en la era actual genera mucho entusiasmo en los teólogos modernos hacer comentarios de la epístola a los romanos. De hecho, hay teólogos que se dedican solo a romanos. Es una especialidad dentro de los estudios teológicos. Como algún teólogo podría ser especialista en Nuevo o Antiguo Testamento, en este caso hay teólogos que son especialistas en romanos o en cartas paulinas con énfasis en romanos. Esto es muy, muy normal. Fue un libro sumamente influyente. Hubo personas incluso que cuentan que la razón por la cual ellos llegaron a la fe fue por haberse encontrado con Romanos o con alguna porción del libro de Romanos. Tenemos personajes históricos. Uno muy famoso es Agustín de Hipona, ¿verdad? Y voy a hacer aquí un paréntesis. Tal vez usted diga, bueno, Henry, pero es que usted hace rato viene citando un montón a Agustín de Hipona. Así es que en la U tenía una investigación de Agustín de Hipona, entonces no se imaginan cuánto he leído de esta persona y ha sido un beneficio también para mi vida. Y les decía ahora a Tito que ya ayer le di enviar y ya libre soy, ¿verdad? Ya ahorita llego a Among Us a ser el impostor de nuevo. No me extrañen mucho. Y esta persona, Agustín de Hipona, recalca la importancia que tuvo el libro de Romanos en su propia vida, ¿verdad? Otras personas, el mes pasado que hablábamos un poco del Evangelio en la Reforma Protestante, Martín Lutero, cuando habla de su propia vida, cuenta cómo el libro de Romanos le abrió los ojos. Y prácticamente fue el libro que le llevó a la fe. Hay otro personaje llamado John Wesley, que también cuenta el testimonio, cómo una predicación acerca de un texto en el libro de Romanos fue el detonante para que esa persona llegara al Evangelio. Tantos personajes históricos que han visto en el libro de Romanos una razón de su fe, precisamente porque Romanos tiene esta intención, explicar el Evangelio de una manera profunda y abundante. Ahora bien, la explicación profunda y abundante del Evangelio en Romanos gira alrededor de la justicia de Dios. Hay un autor, hago el paréntesis, que es uno de mis favoritos, y aquí no estoy tampoco enviándolos ahí a que, como el favorito de Henry debe ser lo mejor, ¿verdad? Siempre analícenlo todo y filtrenlo todo. Este autor se llama Evis Carballosa, y en su libro, en su comentario a los romanos, él hace un bosquejo bastante interesante de cómo esto se podría entender. Y este bosquejo definitivamente es muy bien elaborado porque gira alrededor de la justicia de Dios. Presten atención. Él cree que el bosquejo que une el sentido de toda la epístola es lo siguiente. En la epístola, el primer capítulo inicia hablando de la revelación de la justicia. Parte del primer capítulo hasta el capítulo 5 siguen hablando de la imputación de la justicia, luego de la apropiación de la justicia, luego a partir del capítulo 8 de la conformidad con la justicia, luego a partir del capítulo 9 de la justicia de Dios tocante a Israel como nación. Luego a partir del capítulo 12 de el fruto de la justicia de Dios y luego a partir del capítulo 15 de la diseminación de la justicia divina. Y en ese sentido la justicia es el tema abundante en toda la carta. Todo gira alrededor de la justicia divina. Y para que me entiendan un poco lo que estoy tratando de decir, el versículo 17
Versículo 15, Pablo está dispuesto a llegar hasta Roma porque en el versículo 16 él no se avergüenza del evangelio, porque en el versículo 17 él es consciente que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe y el justo vivirá por eso. Ahora bien, si la justicia, como lo apuntó muy bien Ian ahora, es que Dios va a dar a cada uno como merezcan sus obras, tenemos que empezar a preguntarnos lo siguiente: ¿hay injusticia en el hombre? Hay injusticia en el hombre porque un juez justo dará un pago justo al injusto pecador. Y entonces la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿hay injusticia en el hombre? El apóstol Pablo definitivamente llega a una conclusión trascendental en cuanto a este punto, y a partir del versículo 18, él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De una vez empieza con una mala noticia. La justicia de Dios se revela en el evangelio, pero los hombres son injustos, merecedores de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Tienen excusa. Algún ser humano podrá llegar a tener excusa y decir: no, pero yo no, por favor, a mí no me tomen en cuenta en esto. No, no hay excusa, porque en el versículo 19 dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, y el versículo 20 empieza a explicar que Dios manifestó su naturaleza divina a través de la naturaleza terrenal. Es una parte en la que Él comunica su mensaje. Él comunica que Él es real y por tanto los hombres deberían temerle a Dios. Versículo 20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alguien diría: no, pero a mí no me tome en cuenta. Vuelva a ver a su alrededor, vea la naturaleza, vuelva a ver al cielo, vuelva a ver el firmamento, vea el universo, vea las estrellas, vea el mar, vea la arena. Tiene que haber un ser supremo detrás de todo esto. Por tanto, no hay excusa. No hay excusa para que una persona asuma que en su vida no debería rendirle cuentas a alguien poderoso, porque la naturaleza misma explica que alguien poderoso es real. ¿Me doy a entender? Ahora, hagamos aquí un paréntesis. Lo que la naturaleza no explica es cómo agradar a ese ser poderoso que existe. La naturaleza dice que un ser poderoso existe, pero no explica cómo agradarle. ¿Estamos claros? Porque aquí viene esta famosa pregunta que siempre hacen cuando están empezando a meterse en temas filosóficos y todo esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquella gente que está metida en el recóndito del mundo, en lo más profundo de la selva, y nunca, jamás en su vida van a llegar a tener acceso a nada que tenga que ver con el evangelio divino, con el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con una persona de esas y se muere? Vamos a ver, el mensaje del evangelio cristiano, ¿cuál es? Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados, porque si no, va a perecer eternamente. Sí, ¿verdad? Si una persona de estas que está allá en los recónditos del mundo se muere, ¿creyó en el evangelio? Pregunta muy fácil. ¿Esa persona creyó en el evangelio del Señor Jesucristo? Probablemente no, porque no tuvo acceso a él. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Se va a ir al cielo o se va a ir al infierno? Al infierno. ¿Es Dios justo o injusto? ¿Por qué? Porque le dio lo que merecía, que es la definición de justicia. Pero esa persona no tuvo acceso al evangelio. Bueno, aquí viene la responsabilidad de nosotros como iglesia. Si esa persona que está en el fondo del mundo, como algunos explican y dicen: ay, no, esas personas, no, nada les va a pasar, cuando se mueran van a ir al cielo, Dios no es injusto. Si eso fuera así, entonces ¿para qué misiones? ¿Para qué pensar en una obra misionera? ¿Para qué querer ir y predicar hasta lo último de la tierra? ¿Para qué Pablo quería llegar hasta Roma? ¿Para qué Pablo quería llegar hasta las tribus que nunca habían escuchado el evangelio? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Tiene algún sentido lógico que las misiones existan?
Si no, los judíos hubieran quedado con el mensaje de allá en Israel. Y que en América todavía siguiéramos, no sé, ofreciendo niños a dioses y matándolos y etcétera. ¿Me doy a entender? Ahora bien, Dios no es injusto. Porque en primera instancia lo que Pablo está diciendo es, la naturaleza les dice que hay un ser supremo. Que hay un ser supremo, que hay un ser poderoso al cual ellos deben rendir cuentas. Ahora, aquí entra también otro tema. Dios es un Dios lleno de gracia y de bondad, a tal punto en que Él va a acomodar muchos asuntos históricos e incluso causales y casuales para que el Evangelio llegue a personas y lo escuchen. Hace poco uno de ustedes me hizo una pregunta relacionada a este tema y yo le recomendé dos capítulos de un libro. Aprovecho y lo recomiendo acá. Si alguien queda con una duda un poco más profunda de este tema, de que qué pasa con una persona metida en el fondo de la tierra, busque un libro de un autor que se llama Lee Strobel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Hay una entrevista a un hombre que se llama Ravi Zacharias, que expone este tema de una manera muy detallada. Y este hombre, Ravi Zacharias, tiene trasfondo de Medio Oriente, ¿verdad? Y explica lo siguiente, él dice, claramente el Evangelio necesita ser predicado para que una persona lo crea. No hay de otra, el Evangelio debe ser predicado. Pero hay formas en las que Dios puede acercar a personas a que lleguen a donde el Evangelio les va a ser predicado, ¿verdad? Entonces Ravi Zacharias contaba una anécdota de un hombre en África, era un niño, y dice que constantemente él era atormentado por un sueño, y que en este sueño lo que normalmente él veía era la imagen de una cruz brillante. Y él constantemente lo veía y nunca entendía cuál era el sueño. Bueno, casualmente, decimos nosotros, ¿verdad? La casualidad da de que algunas organizaciones de Norteamérica llegaron a la región, empezaron a trabajar con las personas y quisieron becarlas para ir y estudiar universitariamente a otro país. Estas personas ganaron y este joven que tenía este sueño ganó una beca, viaja a Estados Unidos, se baja del avión, camina en las calles y lo primero que ve es un lugar donde está aquello que pasó por años soñando, una cruz. Nunca antes había escuchado el tema. La curiosidad le generó tal hambre de respuestas que se acerca a ese edificio que tiene esa cruz. Entra al edificio y hay una persona allí y él cuenta lo que sucede. Esta persona que está dentro de la iglesia comprende lo que está sucediendo y le expone el mensaje del Evangelio. Este hombre cree el mensaje del Evangelio, se arrepiente de sus pecados, cree en la historia del Señor Jesucristo y eventualmente se devuelve a su ciudad natal, a su lugar de origen, donde nunca antes nadie había llegado a escuchar el mensaje del Evangelio y él empieza a propagarlo. Qué interesante cómo Dios trabaja, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pero es que la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían del Señor. Y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El problema es que sí, todo eso es cierto, pero el cielo y el firmamento no hablan del Evangelio. Hablan del poderoso Dios que es real y existe. Una persona con ver la naturaleza puede tener sed de buscar una explicación de quién hizo todo esto, pero eventualmente eso va a ir en el embudo de llevarle al Evangelio. Bueno, y lamentablemente hay personas el día de hoy que creen que hay un ser superior existente que creó todo, pero no creen en el Evangelio. No creen en el Evangelio. Hoy estoy recomendándoles muchas cosas, ¿verdad? Hoy ando promocional. Pero ahí en redes sociales hay un canal que, bueno, sube contenido muy interesante que se llama, se me acaba de ir el nombre. Emanuel, yo sé que usted lo sigue, Apologética, Rincón Apologético. Ese argentino sube un material muy interesante y eventualmente tuvo un debate con otro argentino que es un poco conocido en redes sociales, tal vez ustedes sepan quién es, que se llama Danan. No sé si lo han escuchado por ahí, él tiene videos que hablan del feminismo y todo esto, que él está en contra del feminismo y bla. Todo bien y tiene una filosofía bastante interesante, pero él declara que un ser superior existe, pero que no necesariamente él cree en el Dios del cristianismo. Él no necesariamente cree que Jesús es Dios. Bueno, lamentablemente aquí está el asunto. La naturaleza nos puede decir que Dios es un Dios poderoso,
pero la naturaleza no basta para que una persona llegue a comprender el Evangelio. Es necesario que alguien vaya y le predique el Evangelio y esta persona crea. ¿Me doy a entender, muchachos? Estaba ya a punto de decirles que si hay alguna pregunta, pero vamos a dejarlas para el final, ¿verdad? Ahora bien, después de que Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, pero que al mismo tiempo la ira de Dios viene contra toda impiedad, también hay que llegar a una conclusión bastante importante a la cual el apóstol Pablo llega. Esta humanidad ha venido en decadencia, que es lo que explica todo el resto del capítulo 1, y eventualmente Pablo explica que si Dios va a juzgar a la humanidad, Dios no es injusto por hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre es inexcusable, y es así como inicia el capítulo 2. Cuando él dice, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, griego o judío, ¿verdad? Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, versículo 3, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Palabra importante, arrepentimiento. Entonces aquí Pablo está llegando a un punto. Es necesario arrepentirse para acercarse a la justicia de Dios que es mostrada a través del Evangelio. ¿Pero por qué el hombre no se arrepiente? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De nuevo, hablando de la justicia. ¿A quiénes? A los que tienen un corazón duro, un corazón no arrepentido. Estas personas atesoran para sí mismo ira divina, juicio de Dios. Ahora bien, viene un versículo bastante interesante. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ian, de nuevo, gracias por la definición que nos dio justicia. ¿Sí o no que la definición que Ian nos dio calza con este texto? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es justicia? Darle a la persona lo que esta persona merezca. Y Henry, entonces, ¿qué tengo que hacer para merecer el favor de Dios, su bondad y su benignidad? Bueno, vean lo que dice el versículo 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la mentira. Bueno, Pablo ya nos dio el secreto entonces para ir al cielo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar en hacer el bien, buscar la gloria, la honra y la inmortalidad. ¡Wow! Muchas gracias, apóstol Pablo, por tu mensaje, por tus consejos. Voy a salir a la calle y voy a perseverar en hacer el bien, a buscar la honra de Dios. Apenas salgo de la puerta, me tropiezo con un pecado. Sigo caminando, me tropiezo con otro pecado. ¿Por qué? Porque eventualmente el apóstol Pablo va a exponer a partir del capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, si la respuesta de Pablo era, perseveren en hacer el bien, para recibir la benevolencia de Dios, pero luego el apóstol Pablo mismo nos dice, no hay quien haga lo bueno. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién se salvará?
Vean lo que dice el versículo 20 y es contundente. Versículo 19 y 20 para seguir el contexto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Noten que dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la exposición magna del Evangelio del apóstol Pablo, él dice, cuando estábamos escuchándolo en el capítulo 2, que nos decía, perseveren en bien hacer, y nosotros, bueno Pablo, gracias por el consejo, voy a irme. Es como que si el apóstol Pablo nos hubiera agarrado el brazo y dice, no, no se vaya, espérese, ¿qué va a hacer? Sí, pero es que Pablo, usted me dijo que fuera a perseverar en hacer el bien. Un momento, no le he terminado de explicar. Usted no puede hacer el bien. Pero por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado. Porque la ley no está hecha para que el hombre la obedezca, sino para que el hombre sea consciente de que es un pecador y un transgresor de la ley. ¿Te das cuenta? La ley no es un manual, la ley es un espejo. La ley no nos está diciendo necesariamente esto es lo que tiene que hacer para llegar a la presencia de Dios, sino le está diciendo esto es por lo que usted nunca llegará a la presencia de Dios. Cuando yo veo la ley me doy cuenta qué tan malo soy. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo ir al cielo? ¿Cómo llegar a la presencia de Dios? ¿Cómo tener una relación con Él? Bueno, a partir del capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. De nuevo, justicia. El tema central de Romanos es la justicia. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Más antes ya se había dicho que no había diferencia. No hay diferencia para que Dios aplique la ira. Pero aquí se dice, tampoco hay diferencia para que Dios aplique la gracia. Se la va a dar tanto a judíos como a gentiles. ¿A quiénes? A los que creen en Él. ¿Por qué necesitan gracia? Por cuanto, versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No tengo el tiempo para exponer este texto, ¿verdad? Pero las palabras que aquí aparecieron son como ¡puf! El cerebro explotando de tanta información relevante que el apóstol Pablo está dando. Se lo dejo de tarea, vaya a su casa, vea este texto de Romanos capítulo 3 del 21 al 31 y analice palabras como gracia, redención, propiciación, justicia, paciencia. Palabras que le dan tanto sentido al mensaje del Evangelio. Y llega un punto en el que el apóstol Pablo concluye, diciendo en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué es jactarse? ¿Alguien me puede dar una definición? Gloriarse por algo, ¿verdad? Pensar que uno es más. Si la salvación fuera por la ley, ¿sería válida la jactancia? Claro. Yo soy irreprensible. Fulano de tal, pecador. ¿A quién le recuerda esta actitud? ¿Se recuerdan el ejemplo que el Señor puso acerca del fariseo y el publicano en el templo? ¿Verdad? Gracias Dios, porque yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Jactancia. Bueno, es como que si el apóstol Pablo en Romanos le estuviera diciendo a ese fariseo, la ira de Dios desciende desde el cielo contra usted, porque usted es injusto. Él también,
pero usted es injusto. La ira de Dios no hace excepción de personas, viene sobre todos. Pero hay uno justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo, el mismo que justifica. El justo y el que justifica. ¿A quiénes justifica? A los que creen en Él por medio de la fe. Nota cómo todo va engranando en el mensaje del Evangelio de la carta de los Romanos. Es un engranaje perfecto, un avance continuo desde el capítulo 1. Y vean, muchachos, apenas vamos por el capítulo 3. Y ya son las 6:15. Es glorioso. Ya luego el apóstol Pablo prevé que alguien pueda decir, entonces es por la fe. Pero qué raro, en el Antiguo Testamento era por obras. Pablo prevé que alguien pueda sacar esa conclusión y dice, no se equivoquen. Veamos el ejemplo de Abraham. Y empieza a hablar cómo la salvación de Abraham fue por medio de la fe. Porque su fe le fue declarada por justicia. Justicia. De lo que es el tema de toda la carta a los romanos. Y luego, la justicia no solamente salva a una persona de la paga del pecado, que sería la ira de Dios que desciende desde el cielo contra la injusticia, sino que la justicia de Dios también salva a las personas del poder del pecado. Y empieza un trabajo de santificación y las personas son salvas y se empiezan a comportar adecuadamente. Si alguien tiene aquí tiempo de ser bautista, muy probablemente se haya dado cuenta que hay algunas personas que tienen alguna riña con la doctrina bautista, algunas denominaciones e iglesias evangélicas. Y el asterisco más grande que ellos perciben en nosotros como denominación cristiana es que creemos en la doctrina de que la salvación no se pierde. Y nos tienen un apodo, ¿verdad? Los salvos siempre salvos. SSS, una vez una persona me dijo, salvo siempre salvo, SSS igual que 666. Vean el grado de repudio que le tienen a la doctrina de que la salvación no se pierde. ¿Saben? Yo creo que estas personas que creen que la salvación se pierde, no es necesariamente que no han entendido la justificación, es que no han entendido la santificación. Cuando usted habla de salvación con estas personas, lo que se les viene a la mente es, salvación es no ir al infierno. Pero nosotros entendemos a la luz de la Escritura que salvación es mucho más que eso. Salvación no es solo no ir al infierno, salvación es que Dios me libra de una práctica constante que yo tenía a una vida pecaminosa. Cuando yo soy salvo y yo vuelvo a ver atrás, yo soy capaz de reconocer que Dios ha hecho una obra en mí a tal punto que yo no amo lo que antes amaba. Voy a reiterar, perdón, pero voy a citar de nuevo a Agustín de Hipona porque está en mi mente por este trabajo en la universidad, ¿verdad? Pero hay una porción del libro 10 de su libro de Confesiones en la que él dice, Señor, tarde te amé. Y él dice, yo había buscado de usted porque yo tenía sed y ahora tengo más sed de ti. Lo que está escribiendo ese cristiano desde el año 300 es santificación. No es solo que nosotros buscamos a Dios para no ir al infierno. Es que el hecho de buscar de Dios nos va a dar más sed de Dios. Y sea cual sea la etapa en la vida en la que nosotros hayamos encontrado al Señor o en la que Él nos haya encontrado a nosotros vamos a seguir teniendo cada vez más sed de Él, más hambre de Dios y vamos a querer comportarnos como a Él le agrada que nos comportemos. Y ahí yo no solamente soy salvo del infierno, yo soy salvo de los comportamientos pecaminosos de los cuales era esclavo. Y ahí el concepto de salvación cambia. Por tanto, cuando una persona dice, ay, qué lindo los bautistas, ¿verdad? Aceptemos a Cristo en el corazón y luego salgamos y pequemos todo lo que queramos. No es así. Porque un verdadero salvo no sale y peca todo lo que quiere. Porque ha entendido que su vida ha sido regenerada. Y de hecho, su naturaleza misma le va a pedir otra cosa distinta a los pecados que cometía anteriormente.
Bueno, y esto es lo que Pablo trata de explicar a partir del capítulo 5 y donde él empieza a hablar de los resultados que la fe genera en una persona. Versículos muy famosos, ¿verdad? Están en este capítulo, por ejemplo, el versículo 8, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vea que no se trata solamente de haber sido en el pasado reconciliado, sino de estar siendo reconciliado y seré salvo de la ira venidera por la vida del Hijo. Y eventualmente el panorama de Romanos sigue ampliándose. Pablo empieza a explicar y a hablar cuál es la diferencia entre una persona que está muerta al pecado y una persona que es sierva de la justicia. Capítulo 6, capítulo 7. Y esto va a ir más bien un poco relevante con el tema de la apropiación de la justicia de Dios y cómo una persona se empieza a comportar y cuál es el fruto de la santificación en su vida. Y eventualmente se llegará al punto máxime de la salvación que ocurre en un ser humano, que es la glorificación, la conformidad con la justicia, y esto se expone a partir del capítulo 8, versículo 18. Les voy a pedir que me acompañen un momento ahí. Capítulo 8, versículo 18, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. O sea, la glorificación, el punto alto de su salvación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Va a haber un cambio abundante en todo. A esto le llamamos glorificación. Aún la naturaleza misma, la esfera, cambiará completamente. ¿Por qué? Porque Dios limpiará y quitará el pecado. Y por tanto, el apóstol Pablo llega a una conclusión y dice: nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos esa victoria de la gloria que nos ha sido prometida. Eventualmente los capítulos siguen avanzando. Dios habla por medio de Pablo, cómo él trabajó con su pueblo, con la nación de Israel, eventualmente para que el evangelio también se expandiera por medio de ellos a todas las naciones. Sigue desglosando el tema de la salvación por medio de la fe, y ya al final de la carta empieza a llegar a aplicaciones un poco más personales, donde se ve el fruto de la justicia en personas que están vivas. Y destina capítulos como capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 para hablar cómo se comporta un cristiano en la vida real, fruto de la justicia de Dios que habita en él. ¿Por qué? Porque ese cristiano es salvo, es hijo de Dios, es justificado por el justo. Y por tanto, su comportamiento es distinto. Y básicamente, ese es el desglose del evangelio que nosotros podemos observar en Romanos. Hago la aclaración que esta predicación me parece sumamente corta para hablar de un tema tan amplio, pero al menos yo puedo rescatar que el apóstol Pablo entendió la justicia de Dios y entendió cómo tener acceso al sol sin morir en su presencia. Muchachos, si usted quiere llegar al sol, obviamente hablando en sentido figurado y refiriéndonos que Dios es el sol, sin que el sol le mate, no hay bloqueador solar que lo proteja de su calor. No existe. No hay ningún bloqueador solar que le proteja a usted del calor de la gloria divina. Refiriéndome a las obras. Nada puede poner usted encima de su vida para que usted no muera enfrente de la presencia de Dios. Lo único que haría posible que usted no se muera
frente a la presencia de Dios es que en usted haya un cambio de naturaleza. Es lo único que hace posible que usted pueda estar en el sol sin morirse. Que en usted haya un cambio de naturaleza. Y Dios hace ese cambio de naturaleza en su vida. Dios transforma la esencia de su naturaleza a tal punto en el que usted no muera estando frente a Él. ¿Y cómo hace Dios esa transformación? Por medio de su justicia. Vean lo interesante de que con la definición que hablábamos al principio, la justicia es darle al hombre lo que el hombre merece por sus actos. Bueno, ¿qué hizo Dios para que nosotros fuésemos justificados? Se hizo hombre y recibió Él lo que los hombres merecían recibir por sus actos. Por eso Él tiene el poder, la autoridad y el derecho de justificar a quien se acerque a Él con fe. Porque Él vino y sufrió la justicia que yo tenía que sufrir. Y al fin y al cabo solo tenemos dos opciones. O ser pecadores que están en el punto donde la ira de Dios va a consumirlos. Huir siendo pecadores y escondernos detrás del Cristo crucificado para que la ira le golpee a Él y no a mí. Pero para eso yo tengo que tener fe de que ese lugar es un buen escondite. Solo por medio de la fe yo puedo acudir a Cristo para que Él sea mi escudo y mi castillo fuerte. Y esto lo entendió el apóstol Pablo. Saben, el apóstol Pablo no se había muerto cuando escribió Romanos. Y alguien dirá, ¡ay, Henry, qué gran filosofía la que usted acaba de tener!, ¿verdad? Obviamente estaba vivo cuando escribió Romanos. El apóstol Pablo no se había muerto cuando escribió Romanos. Y ya estaba tocando el sol. Porque ya estaba entendiendo la justicia, el mensaje de la justicia, y lo estaba exponiendo. Lo estaba palpando. Estaba entendiendo la naturaleza del sol. Yo me temo que muchos cristianos se conforman con que el sol les haya tocado el rostro y luego no indagan más acerca de la naturaleza del sol. Estudie más acerca de la justicia divina, acérquese más acerca de su justicia. No hay forma en la que una persona estudiando apropiadamente la Biblia, eso le genere una desventaja en su vida personal. No hay forma. Si hay alguien que se desvanece, es porque estudió mal la Biblia. Pero no hay forma de que usted estudie bien la Biblia y que se desvanezca. Pero no sé, últimamente en el cristiano hay una noción de que no, quedémonos con lo que es suficiente. Ya el sol, ya Jesucristo, el Evangelio me libró de la ira venidera. Ya no tengo por qué saber más. Ya esto es suficiente. No. Nos acercamos a Él porque tenemos sed y tenemos más sed de una vez que le conocemos. Y por otro lado, este mensaje es pertinente para que usted analice si realmente el sol ya tocó su rostro. ¿De verdad el Evangelio ya le salvó a usted? ¿De verdad usted ya comprende que usted es malo por naturaleza y no busca a Dios, pero Dios descendió del cielo para buscarlo? ¿De verdad usted entiende que la fe es aquello que nos hace tener una relación eterna con Dios y no morirnos en su presencia, sino más bien alabarlo por los siglos de los siglos, porque Él transformó nuestra naturaleza a tal punto que vamos a poder estar ahí? Y les digo, es un hecho asegurado que vamos a estar allí. El domingo pasado me hacían una pregunta al salir del templo y completamente estoy de acuerdo con lo que me decían. ¿Saben? Lo que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Juan vio una realidad que va a suceder. ¿Sí o no? Bueno, aquí nos ponemos en temas escatológicos y yo que soy futurista, que creo que lo que Apocalipsis dice es del futuro, yo creo que lo que Juan vio
Vio algo que va a suceder, que es un hecho que sucederá. ¿Sabe qué vio Dios? ¿Qué vio Juan, perdón? Un montón de gente cantando a Dios. Si eso es así, Juan posiblemente en todas las cabecitas que vio ahí, vio la mía adorando al Señor en su visión. Yo voy a estar ahí. Y es un hecho. Juan ya me vio. Y soy salvo, si soy un hijo de Dios. Voy a estar ahí. Y en vez de morirme por estar cerca de la gloria del Señor, voy a estar cantándole por la eternidad. ¿No le parece esto asombroso? Si hoy por hoy nos acercáramos al sol o una persona normal se acercara al sol, se moriría en el intento. Pero yo voy a estar cerca de la gloria de Dios, adorándolo, sintiéndolo, palpándolo. Si hoy lo siento por medio de su bondad y su gracia en mi vida, ¿cuánto más lo sentiré en el cielo, donde su presencia será absolutamente más cercana? Más íntima sería la palabra. Muchachos, es imposible que después de meditar en el Evangelio no estemos asombrados de lo que Dios ha hecho. Y la honra y la gloria sea para Dios, porque personas como Pablo atravesaron un proceso de vida a tal punto en que llegaron a palpar ese conocimiento. Y bueno, termino con esto. Pablo murió y ahorita está experimentando lo que es vivir frente al sol y no ser desmenuzado por su gloria. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que el apóstol Pablo ahorita está allá alabando al Señor, experimentando qué se siente que el sol que me quemaba no me mate. Wow. Yo quiero eso para mi vida. La única forma es a través de la fe. Analice primeramente si usted es un hijo de Dios, porque esa es la única forma en la que usted va a poder tener acceso a su gloria. Y por otro lado, analice si esa fe que usted dice tener en el Hijo de Dios ya repercute en su conducta de hoy. Porque si no, puede que esa fe no sea una fe verdadera. Como ando recomendón hoy, hay un libro muy viejo, de los cristianos viejísimos, ¿verdad?, que se llama Cristianismo en Crisis, de un autor que se llama Hank Hanegraaff. Y hay un capítulo en ese libro que él hablaba de que hay cristianos que dicen que tienen fe, pero su fe no es fe en Dios, sino que es fe en la fe. Soy cristiano porque tengo fe, pero esa fe es nada más un ejercicio metafísico en su mente. Es como, los que ya eran discipulados saben que ahí está el ejemplo en una lección, ¿verdad? Pero es como agarrar una cuchara cuando estamos chiquitos viendo un programa ahí de tele y el del tele dice, nada más crea que usted va a poder doblar la cuchara. Y usted ahí a los 10 años... casualidad, pero también es experiencia personal, ¿verdad? Y usted está ahí a los 10 años frente al tele con la cuchara, dóblese, 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 dóblese. O usted está después de tener 11 años, después de ver Spider-Man, usted está en su cuarto, salga, salga. Se pone un bicho ahí para que lo pique y usted se convierta ahí en un super abejón de mayo, no sé qué, ¿verdad? Y usted intentando hacer ahí, no sé, su superpoder en su inocencia. ¿Qué es lo que ese trabajo mental está tratando de hacer? Yo puedo, yo tengo que creer, si yo creo lo hago, si yo creo lo hago, si yo creo lo hago. Eso no es fe en un objeto adecuado, eso es fe en usted mismo. Y hay muchos cristianos que tienen esa fe. No es fe en Jesucristo el justo, sino fe en que ellos pueden cambiar. Yo sé que yo puedo salir de la drogadicción, yo sé que yo puedo salir del alcoholismo, yo creo en mí, por eso voy a empezar a ir a la iglesia, por eso voy a empezar a servir, por eso voy a ponerme corbata los domingos, por eso voy a hacer esto, por eso voy a hacer lo otro, por eso voy a hacer aquello. Y usted ve a esa persona involucradísima en la iglesia, pero su fe no está en Jesucristo, está en usted mismo, está en él mismo. Y se va a morir y va a ir directo a la perdición porque su fe no estaba en Jesucristo. Y por eso esa fe que él dice tener no cambió sustancialmente la naturaleza de su vida. Y era una persona que seguía en la esclavitud del pecado. Y muchos jóvenes
vivirán su juventud siendo esclavos, viviendo como esclavos al pecado. ¿Por qué? Porque probablemente lo que tienen es fe en su fe y fe en sus obras, pero no fe en Jesucristo. Según Romanos, según Pablo en Romanos, la única forma de llegar al sol sin que el sol me mate es por medio de la fe. Y si hay alguien así aquí el día de hoy, crea en el Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Sepa que usted no va a llegar a su presencia por su justicia, sino por la justicia de Él, que Él decidió imputar en su vida, porque usted tuvo fe, porque usted creyó y se arrepintió de sus pecados. Ese es el Evangelio. Amén. Vamos a terminar acá, vamos a orar. Un pequeño paréntesis antes de orar. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto y tiene dudas acerca de su fe y de su conversión y de su salvación, no tema en buscarme o en buscar a alguno de los líderes de la iglesia. Háblelo, busque. No se quede con esa inquietud rodando su mente. No lo deje para más tarde. Estamos hablando de algo eterno. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra, porque nos has mostrado la justicia que es revelada a través del Evangelio. Justicia que es por aquella por la cual podemos tener acceso a tu gloria sin que tu gloria nos lastime. Precisamente porque tu justicia se manifestó en la ira que el Señor Jesucristo recibió en la cruz. Pero Él resucitó con poder y gran gloria. Y por medio de su muerte, sepultura y resurrección, hoy su justicia es nuestra también, nuestra de todos aquellos que somos hijos de la fe. Y por eso te honramos y te agradamos a ti, Señor. Te alabamos a ti. Y te pedimos que si hay alguien acá que no ha tenido fe en tu nombre, que tú abras su corazón. Si en este momento esta persona está dispuesta a arrepentirse de sus pecados, Señor, abre su corazón y su mente y ayúdale a ser humilde y reconocer que solamente a través de ti hay salvación. Te amamos, Padre. Gracias por tu palabra y por todo lo que nos has enseñado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo,